Hoy, en Te Digo Cómo Se Hace, te vamos a enseñar a fabricar un mini pool o billar americano. Un divertidísimo juguete con el que podrás jugar al billar, con canicas y sin salir de casa. Este mini pool está hecho con materiales muy fáciles de conseguir. Compite con tus amigos y demuestra tus habilidades con esta increíble manualidad. Hoy, en Te Digo Cómo Se Hace. Te digo cómo se hace. En la descripción del vídeo tienes un listado de los materiales y herramientas que usamos, y un archivo con todas las medidas para hacer tu billar. Para empezar necesitamos un trozo de madera de 62 por 34 centímetros y medio y de 4 o 5 milímetros de grosor. Trazamos un marco a 5 centímetros del borde y marcamos el centro de las dos líneas más largas. Cortamos estas líneas a 1 centímetro hacia el borde de la madera. Clavando en este punto un compás abierto a 1,5 centímetros, trazamos un círculo. Hacemos uno en cada uno de estos puntos y otro en cada esquina del marco que dibujamos. Perforamos en un punto dentro de cada uno de los círculos, con un taladro o con lo que tengáis a mano. Este orificio nos servirá para introducir el pelo de una sierra de marquetería. De esta manera podremos recortar los círculos perfectamente. Para dejar suaves los bordes usaremos papel de lija. Haciendo un cucurucho, lijamos todo el hueco de una vez. Estas son las troneras de nuestra mesa de billar. Para hacer las bandas de la mesa usaremos cartón, de 4 o 5 milímetros de grosor. Necesitamos 2 trozos de cartón por cada banda. Los cartones de las bandas cortas serán de 34,5 centímetros de largo, pero uno tendrá 4,5 centímetros de ancho y el otro 3 milímetros menos. Cuando los peguemos quedará un escalón como este en un lateral. Las bandas largas tendrán 62 centímetros de largo y el ancho será el mismo que las otras dos, uno 4,5 centímetros y el otro 4,2. Pero las canicas no rebotan en el cartón. Para que reboten usaremos trozos de una esterilla de yoga, aunque puedes usar cualquier tipo de goma espuma que sea fina. Cortamos tiras de 2 centímetros de ancho y con el largo de cada banda. Pegamos una tira a cada banda justo donde está el escalón. Para esto usaremos silicona caliente. Cuando esté bien pegado, cortaremos la espuma que sobresalga, por los laterales y también por encima y debajo, apoyando un cúter en la banda con mucho cuidado de no cortar el cartón. Esta espuma soluciona el problema del rebote. A continuación cortamos las esquinas de las bandas a 45 grados, marcándolas con una escuadra de esta manera. Y cortando con una regla y un cúter. Las troneras también las tenemos que marcar en las bandas. Ponemos cada banda en su lugar, pero por debajo de la madera. Y marcamos el hueco en el cartón. Luego ponemos la esquina en esta posición. Ponemos una regla paralela al lateral. Y hacemos una línea hacia abajo desde el borde del círculo. Este es el trozo de banda que tendremos que cortar. Hacemos estos recortes en las esquinas de las 4 bandas.
En las bandas largas también marcamos la tronera central. Poniendo una regla perpendicular a la banda, marcamos desde los bordes del círculo hacia abajo, como ves en el vídeo. Recortamos el hueco de la tronera y también las esquinas de la espuma. Así es como quedan las bandas con los huecos. Para los billares se usa paño, que es una especie de fieltro, y lo podéis encontrar en la mayoría de tiendas de telas. Necesitáis un trozo del mismo tamaño que la madera, y lo pegaremos a esta con cola blanca. Ponemos cola en toda la madera y la esparcimos con un trozo de cartón recto. Tenemos que dejar una capa uniforme por toda la mesa. Luego ponemos la tela encima y la pegamos estirándola muy bien. Para que quede bien lisa, la podemos presionar con algo que nos sirva de espátula. La tela que sobresalga de la madera la cortaremos con unas tijeras. Cuando la cola seque, recortaremos las troneras. Le haremos cortes a la tela en forma de triángulo desde el centro del hueco. Estiramos cada uno de los triángulos y lo pegamos a la madera. Con adhesivo instantáneo. Con todos los triángulos pegados quedará algo parecido a un sol. Por el otro lado, la tronera queda perfecta. Así es como quedarán todos los huecos abiertos. Las bandas también las cubrimos con tela, pero solo en esta zona. Cortamos trozos de tela de 5 centímetros de alto. El largo será desde un extremo al otro de la goma espuma. El escalón del cartón hace que la espuma esté inclinada. En esta cara de la banda marcaremos una línea que vaya desde el borde de una tronera al borde de la otra. A partir de esta línea pegamos la tela. Pero primero hacemos una capa de cola en el borde de la tela. Luego ponemos adhesivo instantáneo en el cartón, entre la línea y la espuma. La combinación de los dos adhesivos crea una unión muy resistente. El otro lado de la tela lo pegamos prácticamente igual. Pero pegamos primero estirando la tela por el centro, para que quede un poco tensa. Y vamos estirando y pegando desde el centro hacia los extremos, tensándolo justo para que la tela quede recta. En las esquinas tensamos un poquito más para que queden hacia adentro. Situamos la banda en esta posición y cortamos un rectángulo de cartón que sea igual de largo que la banda, también de 4 o 5 milímetros de grosor. Lo pegamos justo donde acaba la tela, con pegamento de barra. Cuando el pegamento seque, recortamos el cartón que sobresalga de la banda. Así es como debe quedar. Repetiremos estos pasos con todas las bandas. Las dos largas las forraremos con 2 trozos de tela, uno para cada tira de espuma, y en el cartón de debajo recortaremos la tronera central.
Cortamos 2 tiras de cartón de 2 centímetros de ancho y 62 centímetros de largo. En el centro les hacemos una muesca para poder unirlas y formar una cruz. Situamos la mesa boca abajo en una superficie completamente plana. Ponemos la cruz encima de esta manera, alineando los extremos de la cruz con los bordes de la madera. Presionamos en el centro y pegamos toda la cruz a la madera con silicona caliente. Estas tiras de cartón hacen que la mesa quede recta y no se deforme. Ahora ya podemos pegar las bandas en su lugar. Al igual que antes, primero hacemos una capa de cola donde van a ir pegadas, sin llegar a las troneras. Luego ponemos adhesivo en el cartón y pegamos la banda alineándola perfectamente con el borde de la mesa. Con todas las bandas pegadas, situamos una regla donde terminan los huecos de las troneras. Y con un cúter cortamos la tela que sobresalga de la regla. No importa si perforamos la primera capa de cartón. Con un poco de paciencia podremos despegar la tela. Y no te preocupes si quedan restos, luego los taparemos. Pero primero haremos el cajón de la mesa. Con rectángulos de cartón de 8 centímetros de alto y el ancho de los laterales de la mesa. Pegamos un rectángulo a cada lateral por dentro con silicona. Le damos la vuelta a la mesa y forramos las bandas con rectángulos de cartulina. Estos miden 5 centímetros de ancho y el largo que tenga la banda. Los pegamos desde donde acaba la tela con pegamento de barra. Sobresaldrá 1 centímetro de cartulina de la banda. La doblamos y pegamos de esta manera. En las esquinas medimos desde el final de esta tela hasta este borde, desde esta tela hasta este borde y cortamos un trozo de cartulina con esas medidas para cubrir la esquina. También lo pegaremos con pegamento de barra. Marcamos con los dedos el hueco de la tronera y lo recortamos con una cuchilla y mucho cuidado de no pasarnos. Cortamos también unas tiras de cartulina de 1 centímetro de ancho para pegarlas en la pared interior del hueco. Esta vez con cola. Luego recortamos la cartulina que sobresalga. En las troneras laterales también ponemos un trozo de cartulina que tape el cartón de la banda. También le recortamos el hueco y le pegamos la tira de cartulina en la pared interior. La base de la mesa será un rectángulo de cartón del tamaño de la madera. Le pegamos en uno de los lados largos 2 tiras de cartón, de anchas como la canica, y de 25 centímetros de largo. Las pegamos inclinadas de esta manera, a unos 3 centímetros de la esquina. Las tiras quedan dentro de la mesa. Levantamos un poco la tapa por el lado que tiene las tiras y marcamos en la pared de la mesa el hueco entre ellas. Luego introducimos la tapa dentro de la mesa. Y pegamos el lado que tiene las tiras a ras de la pared de la mesa. El otro lado de la tapa lo pegamos introduciéndolo en la mesa unos 2 centímetros. Así la base de la mesa estará inclinada. Alargamos las marcas que hicimos en la pared y marcamos un rectángulo de 3 centímetros de alto a 1,5 centímetros del borde inferior. Luego lo cortamos con una cuchilla. La base inclinada hace que las canicas que se cuelen en las troneras acaben aquí. Para hacer los tacos o palos de billar usaremos unos palitos redondos o palillos chinos.
Cortamos un trozo de papel que tenga el mismo alto que el palito y 6 centímetros más de ancho. Ponemos una regla encima en diagonal de esta manera, a 6 centímetros de esta esquina y de esta esquina. Marcamos y recortamos. Situamos el palito en el borde inferior y pegado al lado derecho y lo envolvemos con el papel apretándolo mucho, para que no quede hueco entre el papel y el palo. Lo forramos con el papel hasta llegar al final y ponemos un trozo de cinta en este extremo. Desde esta punta medimos 18 centímetros y envolvemos con cinta aislante, desde ahí hasta el trozo de cinta, de esta manera. A continuación necesitamos cola blanca y un pincel. Tomamos el palo por este extremo y lo cubrimos con cola por completo, excepto por la parte que sujetamos. El palo de madera no llega hasta el final del papel, así que cortamos los 6 centímetros que sobran hasta que encontremos el palito. Con un rotulador negro pintamos el palo y el papel. Introducimos este extremo en cola y quedará sellado. Ahora necesitamos una goma de borrar. Cortamos una loncha de unos 3 milímetros de grosor. Tomamos un bolígrafo de este tipo y lo desarmamos. Usando este extremo como perforador, lo situamos encima de la goma y presionamos hasta que la goma se corte. E introducimos un palito para sacar el trozo de goma. Es un círculo perfecto que pegaremos con adhesivo en el otro extremo del taco. Este será el casquillo. Un trozo de cinta adhesiva nos servirá para tapar la unión. Además de darle un aspecto bastante realista. Nuestro taco está terminado. Por último necesitamos 3 tiras de cartón de 1 centímetro de ancho y 10 centímetros de largo. Los unimos provisionalmente con cinta para formar un triángulo. Tomamos otro trozo de cartón, situamos el triángulo encima y marcamos el interior. Luego hacemos líneas a 1,5 centímetros de estas hacia afuera. Con el compás redondeamos estas esquinas. Recortamos la línea exterior y el triángulo interior. Pegamos las 3 tiras con silicona como veis en el vídeo. Y pintamos toda la pieza. Ya solo nos hacen falta 7 canicas de un color, 7 de otro, una negra y una blanca. Nuestro billar está terminado. Deja tu like si te gusta nuestro mini billar y no olvides compartirlo en tus redes sociales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo.